Muy buen día. Agradezco a la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas la invitación para estar con ustedes en este simposio, La nutrición en la pandemia de COVID-19. Soy la doctora Edna Nava y voy a hablar el día de hoy sobre obesidad y COVID-19, la tormenta perfecta. Como sabemos, las manifestaciones clínicas y los mecanismos que tiene COVID-19 en pacientes o personas con obesidad son diferentes cambios mecanísticos. Hemos aprendido sobre la disfunción metabólica, los cambios del sistema inmune, la inflamación desde el tejido adiposo, teniendo en cuenta estos cambios a nivel físico y las comorbilidades que agravan esta situación, teniendo diferentes manifestaciones desde aumento de hospitalización, mayor internamiento hacia unidades de cuidados intensivos y mayor mortalidad, lo cual también podemos entender que existen estos mecanismos fisiopatológicos que pueden explicar esta mayor virulencia de COVID-19 en pacientes con obesidad. Se ha demostrado que el tejido adiposo puede servir como reservorio de SARS-CoV-2 debido a sus altos niveles de expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, perpetuando la propagación a otros órganos. La obesidad puede ser un denominador común de condiciones coexistentes asociadas y factores socioeconómicos subyacentes, vinculado a peores resultados de COVID-19. Así también debemos saber que abordar esto es un problema urgente de salud pública, ya que existe esta confluencia de obesidad y COVID-19 grave, así como todas las disparidades que tenemos en salud, en nuestros sistemas de salud, que se deben de estar examinando en el contexto de los determinantes sociales de la salud. La obesidad ha estado vinculada a esta parte de enfermedad grave por coronavirus, especialmente para los pacientes más jóvenes. Algunos pacientes con SARS-CoV-2 y obesidad pueden tener una función respiratoria comprometida que ha precedido a la infección, lo cual también se ha demostrado que la obesidad abdominal puede ser más prominente en los hombres y puede causar compresión del diafragma, los pulmones y la capacidad torácica. Se sabe que la obesidad causa inflamación crónica de bajo grado y un aumento en las citoquinas proinflamatorias circulantes pueden desempeñar un papel en los peores resultados de COVID-19. Cuando hemos visto diferentes publicaciones, esta parte del papel de la inflamación crónica en pacientes con obesidad y COVID-19 nos marca que esta enfermedad plantea un riesgo particular para las personas que ya tienen una afección preexistente, que deterioran la respuesta inmune y o amplifican esta respuesta proinflamatoria. La aterosclerosis, la diabetes tipo 2, la hipertensión son comorbilidades que afectan negativamente a los pacientes con COVID-19 y necesitamos una identificación temprana de una posible hiperinflamación, ya que podría ser fundamental y debería guiar la toma de decisiones con respecto a la hospitalización, el soporte respiratorio temprano y la terapia con inmunosupresión para mejorar los aspectos de mortalidad. Aquí en este estudio demostraron, por ejemplo, cuáles serían los datos más importantes en aquellos pacientes que están ya con un proceso inflamatorio y ellos marcaban que precisamente la evaluación de la interleucina 6 puede ser este estudio estandarizado que puede ayudar a identificar estos procesos. También identificaban puntos importantes sobre la edad, la relación de la cintura con la cadera, el índice de masa corporal, la bien mencionada interleucina 6 y también la proteína C reactiva como marcadores inflamatorios. En esta otra investigación realizada en México menciona que estas altas tasas de complicaciones en pacientes se dan en personas que ya tienen una enfermedad cardiometabólica. Se proponen factores en una puntuación clínica para predecir la letalidad de COVID-19, incluidos los factores específicos para la diabetes y la obesidad y su papel en la mejora de la predicción del riesgo. Predecir esta letalidad de COVID-19 como herramienta clínica para la determinación rápida de pacientes con susceptibilidad de alto riesgo, eso sería este escenario que se busca en un primer contacto. Sobre todo, evaluar el riesgo de estas complicaciones y la letalidad atribuible a COVID-19, considerando el efecto de la obesidad y la diabetes que tenemos en México. Estos factores que identificaron en esta investigación veían que los factores de riesgo de mortalidad de COVID-19 presentaban esos pacientes de diabetes de inicio temprano, la obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edad avanzada, hipertensión, inmunosupresión y enfermedad renal crónica.
La obesidad, ellos veían en esta publicación que media casi el 50% del efecto de la diabetes sobre la letalidad de COVID-19 y que la diabetes de inicio temprano confería un mayor riesgo de hospitalización y la obesidad confería un mayor riesgo, pero de ingreso e intubación hacia la unidad de cuidados intensivos. La puntuación predictiva de la letalidad de COVID-19 incluyó edad mayor de 65 años, diabetes de inicio temprano, obesidad, edad menor incluso de 40 años, la enfermedad renal crónica y también si estaba presente la hipertensión e inmunosupresión. En esta otra publicación en Italia demostró que la obesidad estaba también llevando a mayor ingreso a los pacientes a una unidad de cuidados intensivos. Los adultos con cualquier grado de obesidad tienen más del doble de probabilidades de experimentar insuficiencia respiratoria y 4 veces más probabilidades de experimentar un ingreso a esta unidad de cuidados intensivos cuando se le diagnostica COVID-19 en comparación con adultos similares sin exceso de peso. Las personas de cualquier grado de obesidad tienen un mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 y las personas también con obesidad y COVID-19 deben de ser cuidadosamente evaluadas y seguidas para prevenir o tratar el deterioro del cuadro clínico debido a esta infección, particularmente con respecto al inicio de una insuficiencia respiratoria. En esta misma investigación mencionaban que cada unidad de índice de masa corporal que estaba aumentada se asocia significativamente con todos los resultados. El sobrepeso en comparación con el peso normal no mostraban un aumento significativo en el riesgo en ningún resultado. El límite del IMC que determina este aumento de riesgo es este IMC de 30 kilogramos por metro cuadrado. Estos investigadores señalaban que los hallazgos demuestran que los pacientes con un IMC de al menos de 30 kilogramos por metro cuadrado tienen mayor riesgo de progresión severa de COVID-19. Es importante comprender los mecanismos responsables de una enfermedad más grave en pacientes con obesidad e infección por SARS-CoV-2 y esto también podría ayudarnos a entender por qué el virus puede presentar diferentes cuadros clínicos. Y un punto muy importante que aquí publican los investigadores es que ¿cuáles serían estas diferencias, sobre todo de estos cuadros clínicos, de estos resultados de COVID-19, si pudiéramos distinguir entre la obesidad metabólicamente saludable de la no saludable? Entonces, empezamos a ver en esta revisión, en esta publicación que todavía se están haciendo en cuestiones de nuevos datos presentados ahora en septiembre del 2020 del doctor Dicker y colaboradores, que mencionaba que los pacientes con obesidad tienen más carga vírica y el virus parece persistir por más tiempo. Al abordar si los pacientes con obesidad son más contagiosos que quienes no la tienen, muestra que estas personas con este IMC más de 30 tuvieron cuadros clínicos de COVID-19 que se resolvieron 5 días más tarde que aquellos con un IMC menor de 25. Hicieron frotis genéticos en el tejido adiposo y de estos niveles de enzima convertidora de angiotensina 2 y veían que en estos pacientes eran más altos, por lo que en consecuencia se intensifica la capacidad del virus para entrar en las células. También vieron que estos pacientes con COVID-19, pero con un IMC menor de 25, tardaban aproximadamente 14 días en recuperarse por completo y aquellos entre 25 a 30 de IMC tardaban alrededor de 17 días en recuperarse, pero aquellos pacientes con más de 30 kilogramos de metro cuadrado tardaban alrededor de 19 a 20 días a recuperarse. Por eso marcaban también en esta presentación, en una sesión plenaria inaugural dentro del Congreso Europeo de Obesidad, que estos niveles más elevados de IMC y la glucosa son probablemente los factores de riesgo más relevantes en pacientes intubados que dan lugar a peor morbilidad. También ellos comentaban que una posible explicación es que al inicio los pacientes con obesidad ya traen una comorbilidad y además hay factores inmunitarios que en conjunto con la tormenta de citoquinas típica de COVID-19 grave, pues aumentan esta morbimortalidad. Ahora, en esta publicación de Petrilli y colaboradores mostraban los criterios de riesgo de hospitalización más relevante en los pacientes hospitalizados en los Estados Unidos eran edades de 65 a 74 años, un IMC arriba de 40 y la insuficiencia cardíaca. Pero una pregunta clave sería, ¿cuántas de estas personas tienen obesidad
pero también son metabólicamente no sanas, ¿sí? Para la enfermedad crítica, o sea, tenemos que saber esta diferencia de lo que les quiero explicar un poco el día de hoy, es que estos parámetros más importantes que también revisaban en estos pacientes hospitalizados fueron la saturación anormal de oxígeno, la ferritina elevada y la proteína C reactiva proinflamatoria hasta niveles mayores de 200. Las dos características más importantes para la toma de decisiones en la admisión hospitalaria, pues era la edad mayor de 65 y también la obesidad. Y entonces es cuando empezamos a ver en la literatura por qué es que están causa tantas complicaciones este virus y nos marca que en casos graves este SARS-CoV-2 infiltra en los pulmones y puede causar daños profundos. Pero el virus infecta e inflama también otros órganos, en el hígado, corazón, riñón, endotelio, intestino, entre otros, ya que sabemos que la distribución de este receptor del AC2 en tejidos de otros órganos podrían explicar esta disfunción multiorgánica observada en nuestros pacientes. Además, los científicos apenas pues, han estado trabajando más en investigación para ver toda esta relación al alcance y la naturaleza de este daño. Ahora, como bien sabemos, no tenemos solamente que evaluar esta acumulación de grasa, sino también la disfunción que pueda tener en el tejido adiposo un paciente. Como vemos ahorita, pues este SARS-CoV-2 pues va a afectar el sistema respiratorio, se va a diseminar a través de diferentes órganos y esta expresión que tenemos en el tejido adiposo del AC2, pues también vemos que es importante a través de que este tejido adiposo sea considerado como ese reservorio para el virus, además de también como antes se puede observar en estos pacientes tienen un sistema inmunológico ya preactivado por estos procesos inflamatorios propiamente de la obesidad. Ahora, si vemos estas diferencias entre este tejido adiposo normal y este tejido adiposo patológico, podemos observar, por ejemplo, que este tejido adiposo está teniendo predominantemente macrófagos del tipo M2 que cursan pues adipoquinas antiinflamatorias y que protegen contra la inflamación, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. En cambio, aquellos pacientes que puedan tener este tejido adiposo ya patológico, mayor grasa visceral, pues vamos a ver un adipocito apoptótico, también la predominancia de macrófagos del tipo M1 que están expresando adipoquinas proinflamatorias y menores adipoquinas antiinflamatorias, lo cual pues el paciente puede llegar a cursar con diabetes, enfermedad cardiovascular, así como síndrome metabólico. Por eso ahora tenemos que voltear un poco más a ver esta disfunción del tejido adiposo y no solamente la cantidad de grasa que tiene una persona. Y esta disfunción metabólica se puede explicar a través del tiempo, cómo podemos considerar desde una persona que es aparentemente sana, que tiene adipocitos funcionales, no tiene fibrosis en su tejido y que predominantemente tiene esos macrófagos del tipo M2 que son antiinflamatorios o que están expresando estas citoquinas antiinflamatorias, a medida que ganamos peso o que tenemos una obesidad crónica, ya más en etapas más avanzadas, podemos ver que se empieza a aparecer en este tejido esta fibrosis, el incremento de esta síntesis de la matriz extracelular y también la conversión fenotípica de estos macrófagos, predominando posteriormente el tipo M1 que secreta esta interleucina 6 y este TNF-alfa, esta síntesis de matriz extracelular que ya está alterada, así como una inflexibilidad de tejidos, con esta hipertrofia del adipocito, hipoxia y muerte celular, lo cual va a llevar a una disfunción metabólica con alteración en la adipogénesis, cambios a nivel de lípidos, en este caso desde el colesterol, también de posición ectópica, así como resistencia a la insulina. Todas estas complejas contribuciones de la angiogénesis, la inflamación y la fibrosis en la expansión del tejido adiposo, llamado saludable y no saludable, lo podemos ver desde la cuestión de una expansión normal del tejido adiposo cuando tiene una inflamación inicial con suficiente angiogénesis y un remodelamiento organizado de esa matriz extracelular. El problema es cuando hay una expansión del tejido adiposo que no tiene un control, donde tiene una alteración
de la angiogénesis, hay fibrosis, no hay una adecuada expansión y no se puede resolver esta inflamación y es mucho más posible que el paciente pues, pueda tener daño en sus tejidos. Y aquí es donde nos hacemos esta pregunta, ¿realmente la expansión hacia la hipoxia, la angiogénesis, lo que atrae a los macrófagos? Y aquí es donde tenemos que voltear también a ver que este ingreso de macrófagos media este estado inflamatorio del tejido adiposo. Como vemos que no necesariamente es solo el adipocito, sino son estos macrófagos lo que en realidad contribuyen a esta expresión de citoquinas proinflamatorias, ya que ante la ganancia de peso, ante la expansión del tejido adiposo, hay mayor reclutamiento de macrófagos y al haber este reclutamiento hay mayor expresión de citoquinas proinflamatorias también causantes de esta resistencia a la insulina. ¿Por qué es tan crítica esta infiltración de macrófagos en el tejido adiposo? Como vemos, está esta comunicación, esta interacción celular entre macrófago y adipocito, donde la resistencia a la insulina, pues este marcador más importante con respecto también a esta respuesta que tenemos proinflamatoria y factores angiogénicos, lo cual desde una parte del tejido adiposo, pues menos grande, menos expandido, al momento que ponemos esta ganancia de peso con una hipoxia local y que posteriormente nos lleva a una muerte celular, pues realmente está vinculando más procesos inflamatorios, lo cual se involucra pues esta mayor expresión de interleucina 6, proteína C reactiva, TNF-alfa, más resistina y menores niveles de adiponectina, como bien sabemos, es una hormona antiinflamatoria muy importante. Entonces, desde hace muchos años se ha estado vinculando este sistema inmune relacionado también a estas cuestiones del tejido adiposo disfuncional. Yo creo que ahora lo que más nos ha marcado esta interacción de pandemias o este enfrentamiento que tenemos entre el problema de obesidad, entre la diabetes, lo que estamos viviendo con COVID-19, vemos si realmente, bueno, todo esto que está teniendo estos procesos biológicos de la expresión de citoquinas, cómo ligan a la resistencia a la insulina, cómo está presente en este tejido adiposo disfuncional, la disglucemia, también la hiperinsulinemia, lo cual, bueno, sabemos desde la propia intolerancia a la glucosa y cómo el tejido adiposo es un comunicador muy importante con todos estos elementos, así como también desde nivel hepático, todas las proteínas que expresamos en respuesta de fase aguda, desde el fibrinógeno, triglicéridos aumentados, disminución de HDL y como ya habíamos mencionado también la proteína C reactiva ultrasensible y cómo todo esto nos marca también la inflamación endotelial que puede llegar a cursar con aterosclerosis. Entonces, realmente ahora nos preguntamos esta interacción que tiene también con la obesidad y todo lo que estamos aprendiendo últimamente a empezar a conectar un poco más sobre esta información. Ahora, este virus pues va a desatar una tormenta y la llamada tormenta de citoquinas. Por lo tanto, podemos ver desde una persona que no está infectada cómo puede tenernos síntomas, cómo tiene a nivel circulatorio el control de su respuesta inmunológica, pero si una persona está infectada con SARS-CoV-2 y tiene algunos síntomas moderados de COVID-19, podemos ver este aumento de citoquinas, lo cual pues se observa desde la fiebre, tos, fatiga y mialgia, y empieza pues a activar estos mayores procesos, sobre todo el incremento de interleucina 6. Si vemos un paciente ya con esa enfermedad COVID-19 severa, empezamos a observar esta tormenta de citoquinas, el incremento de los niveles de citoquinas y además de los síntomas que veíamos aparece disnea y también ya una falla respiratoria, lo cual está mucho más incrementado todos los elementos que ya he mencionado, entre ellos más propiamente está la interleucina 6. Ahora, entonces propiamente la obesidad causa más inflamación y mayor respuestas de estas citoquinas proinflamatorias, pues eso es lo que principalmente nos está aprendiendo más con respecto a las investigaciones y todos estos cuadros clínicos. Ahora, si conocemos sobre las vías metabólicas seleccionadas para la obesidad y la infección por SARS-CoV-2, vemos en obesidad la resistencia a la leptina junto con resistina conduce a una resistencia a la insulina tanto a nivel cerebral como a tejidos periféricos y eventualmente esto nos lleva también a hiperglucemia y a diabetes. Entonces, SARS-CoV-2 se une a las células a través del receptor AC2 y puede provocar la hiperglucemia, como vemos en este diagrama.
Y esta enzima convertidora de angiotensina 2, pues generalmente está aumentada en personas con hipertensión también, y se ha observado esto que nos empieza a ligar más con hiperglucemia en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y todos los elementos comunes que nos llevan a estas complicaciones en los pacientes. Ahora, el manejo de lo que es la glucosa ha sido más enfatizado al tratamiento de COVID-19. Esta monitorización y de la glucosa en sangre nos ha llevado a este tratamiento o a este ajuste oportuno que se debe promover en la recuperación temprana de los pacientes. O sea, no estamos hablando tal vez de que el paciente tenga diabetes, pero si hay resistencia a la insulina, hay alteración ya de la propia glucosa, del eje insulino-glucosa, pues tenemos que estar viendo que es un factor pronóstico importante en cualquier forma de infección porque parece ser el control de la glucosa en pacientes con diabetes lo que nos puede ayudar a que no haya esas complicaciones. Ahora, esta forma también, como tal, ya la enfermedad establecida, pues sí se ha convertido en un importante factor de riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19, pero igual en estas investigaciones se menciona la hiperglucemia no controlada, se definió como arriba de 180 miligramos por decilitro, dos evaluaciones dentro de cualquier periodo de 24 horas, y la diabetes se definió como la hemoglobina glucosilada arriba del 6.5%. Ahora, desde no hace mucho tiempo, esto es aproximadamente en la publicación en el 2018 de la Federación Internacional de Diabetes, mencionan que ya vamos a poder observar estos cambios, sobre todo adversos hacia daño cardiometabólico, cambios, daños a nivel orgánico, que si tenemos glucosas postprandiales arriba de 155 miligramos por decilitro a la hora, que hace asociado con estos riesgos cardiovasculares, de resistencia a la insulina, de obesidad, con esos perfiles lipídicos proaterogénicos, incremento, por ejemplo, de estos marcadores proinflamatorios y con algunos otros datos sobre el hígado graso, la función de riñón, así como todas las causas de mortalidad. Entonces, podemos observar que puntos de corte todavía más abajo a la hora nos empiezan a remarcar que ya existen este tipo de complicaciones o estos riesgos y que nos marcan que estos esfuerzos de salud pública deben incluir estrategias y recursos nacionales integrales para la prevención primaria de la diabetes, incluida la detección de altos niveles de glucosa en sangre desde el inicio de la vida, con el objetivo de reducir la epidemia de la diabetes. Y más también, últimamente se ha marcado que valores mayores de 126 miligramos por decilitro va a llevarnos a más complicaciones por COVID-19. Entonces, estas investigaciones nos remarcan que cuando ya un paciente está hospitalizado, esta hiperglucemia se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y que un estado hiperglucémico crónico pueda estar relacionado con alteraciones de inmunidad, mal pronóstico de la infección, el tracto respiratorio, alta morbilidad y mortalidad, y ningún estudio ha examinado la correlación entre el nivel de glucosa basal al ingreso y los resultados clínicos de los pacientes con COVID-19 y sin diabetes diagnosticada, que era lo que yo les comentaba. Independientemente de que haya o no diabetes, tenemos que estar vigilando a través de este nivel de glucosa basal al ingreso y que mencionaba esta última investigación que casi la mitad de los pacientes hospitalizados con COVID-19 sin un diagnóstico previo de diabetes tienen hiperglucemia como predictor independiente de mortalidad a los 28 días. De esas implicaciones clínicas, pues se ve que glucosas basales mayores de 110 al ingreso predijo de forma independiente la mortalidad de estos 28 días que les comentaba con COVID-19 sin diagnóstico previo de diabetes y que estos investigadores sugieren que se hagan en las personas sin diabetes preexistentes estas pruebas del control glucémico porque sabemos que también estos cambios pueden ser también propensos a sufrir trastornos metabólicos de la glucosa. O sea, si ya tenemos la infección de COVID-19, nos puede llevar estos trastornos hacia el eje glucosa-insulina. Implicaciones que tenemos hacia el equipo de atención médica durante la pandemia es importante la glucosa basal que facilita esta determinación del pronóstico de intervención temprana para la hiperglucemia para permitir mejores resultados y mejorar la supervivencia de los pacientes. Y aquí es donde veo en esta parte donde tenemos que analizar más pues todos los inductores metainflamatorios que tenemos asociados al estilo de vida y por qué hemos estado insistiendo mucho con respecto a la nutrición
porque ya es considerada un elemento clave. Todos estamos pensando en fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero dentro de nuestro estilo de vida tenemos cambios proinflamatorios y antiinflamatorios. Un estilo de vida proinflamatorio es aquella persona que es inactiva físicamente, que dentro de su nutrición tiene un consumo en exceso de grasas saturadas, de grasa trans, principalmente industrializada, menos fibra, más azúcares, por ejemplo, más consumo de carne, de sal, bebidas azucaradas y sobre todo gana peso, tiene obesidad, fuma también o no duerme suficiente, al igual de más estrés, ansiedad, depresión y este estilo de vida poco saludable. La parte antiinflamatoria, es decir, yo tengo que hacer actividad física, tengo que tener una mejor forma física y si llego a tener obesidad, necesito hacer un cambio intensivo del estilo de vida. Necesitamos observar mucho el aspecto de la nutrición, como bien se nos ha mencionado, con patrones saludables donde estén principalmente aquellos alimentos con bajo índice glucémico, quiere decir que sean de menor velocidad de absorción, también el patrón de dieta mediterránea y que es muy importante motivar a la pérdida de peso y dejar de fumar. Ahora, desde las diferentes publicaciones, pues hay este link de inflamación y el rol de esta mitigación potencial que podemos observar con algunos riesgos. Y a lo que hemos visto de la citoquina, los factores de crecimiento, las quimiosinas, promueven la aparición y progresión de manifestaciones inflamatorias, la desregulación del sistema inmune y como sabemos, ese estado enfermo debido a los efectos de los riesgos que tenemos, tanto no modificables y modificables. Ahora, estos tratamientos también dirigidos pues a este estilo de vida, dietas equilibradas, actividad física, pues sí pueden contrarrestar estas manifestaciones inflamatorias hacia la homeostasis. Sabemos que estos riesgos que yo no puedo cambiar es la edad y los genes, pero lo que sí puedo cambiar es dejar de fumar, hacer actividad física, mejorar mi dieta, controlar el peso y sobre todo tener un control de estas alteraciones crónicas que tal vez ya tenga, así como también ver toda esta forma de mejora en el sentido del balance que necesitamos hacia nuestro sistema inmunológico, teniendo pues más en cuenta estos cambios de vida, sobre todo con intervenciones más apropiadas y no dejar de hacer actividad física. De hecho, recientemente se publicó en este estudio británico donde examinó esos factores de riesgo de estilo de vida y pues en más de 380,000 personas, de los cuales un porcentaje tenía COVID-19. Entonces, estas personas con el virus, ya sea con sobrepeso o con obesidad, mencionaban con sobrepeso, tenían aproximadamente un 30% de probabilidades de ser hospitalizadas que las que tenían un peso saludable. Y las personas con obesidad tenían aproximadamente el doble de probabilidad de ser hospitalizada en comparación con individuos de peso saludable. Por eso, al momento de que analizaron los estilos de vida, los factores de riesgo, veían tabaquismo, consumo de alcohol, nivel de actividad física, concluían en este estudio que el ejercicio moderado reduce la probabilidad de que una persona infectada sea hospitalizada y que la actividad física socialmente distanciada pues puede ser una buena intervención porque tenemos que también cuidar que no tengamos el riesgo en lugares cerrados, pero que también le demos esa pauta positiva de la protección inmunológica y que también nos ayuda a perder peso. Entonces, la actividad física ha sido ampliamente estudiada, puede reducir el riesgo de desarrollar afecciones crónicas y estamos relacionando pues a este exceso de peso, la diabetes y la presión arterial elevada y sin más vamos a tener complicación si no hay un buen control de estas enfermedades. No va a eliminar por completo la actividad física, el riesgo de deterioro de la función inmunológica y el aumento de la inflamación, pero sí se ha visto estas mejoras, sobre todo de protección inmunológica y de controlar estos procesos inflamatorios. Y las teorías, si habláramos un poco más con respecto a la nutrición, estos roles que podemos nosotros identificar en algunos nutrientes como omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo de cadena larga, podrían utilizarse como aquel tipo de intervención real para reducir la inflamación, reduciendo los niveles de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, así como mejorar el daño pulmonar que ocurre después de la infección. Por eso también las hipótesis que se siguen marcando de intervenciones dietéticas para mejorar estos resultados de COVID-19 están apareciendo nuevamente estos efectos importantes del uso de flavonoides, de polifenoles, de vitamina C, con sus principales fuentes naturales desde el consumo de
vino tinto, naranja, frutas de color rojo, vegetales, té verde, brócoli, manzanas, naranjas, limones y mango, que nos van a ayudar a reducir la inflamación y la respuesta inmunológica, bloqueando también esta translocación que tenemos a través del NF-kappa beta, que va a estar estimulando los procesos inflamatorios. Por eso, irnos hacia estos ácidos grasos omega 3, así como las respuestas de los principales antioxidantes, vamos a mejorar la respuesta inmunoinflamatoria. Por lo tanto, vamos a reflexionar qué tan importante es esta disfunción del tejido adiposo, las consecuencias en este subgrupo de individuos que desarrollan inflamación crónica subclínica como riesgo inmunoinflamatorio, que son los detalles finos que nos responden sobre todo a esta interacción de pandemias y no solo los indicadores metabólicos. Cada vez aprendemos más por qué es ya tan importante ver a la obesidad como una enfermedad que está llevando a otras complicaciones cuando ya vemos la parte de lo crónico, la parte de lo que empezamos con procesos infecciosos y antes no lo volteábamos a ver, no, nunca tomábamos en cuenta las características del estado nutricional de una persona ante una enfermedad de este tipo que son relacionadas al sistema inmune. Entonces, nuestro entorno proinflamatorio sirve de base para desarrollar y acrecentar pues esta tormenta de citoquinas, hipoxia severa y muerte. Por lo tanto, estas pandemias son muy importantes para aclarar que las personas con obesidad van a tener esta hiperinflamación secundaria a la inflamación que ya padecían si se infectan de COVID-19. Por eso, proporcionar nuevos conocimientos sobre esta comprensión de la prevalencia, la etiología, los posibles mecanismos, pues es crucial para definir medidas de prevención, atención clínica y estrategias de tratamiento. Hemos visto muy claro la importancia del control de la glucosa, el estilo de vida proinflamatorio que tenemos que evitar, así como también el control de nuestro peso. Como conclusiones, tenemos que sí, muy importante, los nutrientes tienen propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas y antioxidantes que pueden prevenir o atener nuestras manifestaciones inflamatorias y vasculares asociadas con COVID-19. Agregamos el ejercicio como un punto clave del estilo de vida y algo que tenemos que tomar mucho en cuenta es que hay personas más vulnerables en nuestra sociedad con más riesgo alto, por llamarlo de esta manera, alto riesgo de infección, que deben al menos de mantener su estado nutricio lo mejor controlado posible. Por lo tanto, nosotros, ADIMES, desde gremio profesional, desde la parte que estamos interviniendo con los pacientes, brindando educación y consejería, debemos también alentar activamente a que es importante la alimentación equilibrada, mucho más saludable y el ejercicio en conjunto con toda la orientación que se ha estado proporcionando por los gobiernos sobre la higiene personal, sobre todo, y el distanciamiento físico. Entonces, les exhorto a que puedan brindar este mensaje a las personas con las que trabajan en cuestión también de brindar este tipo de educación y que estemos todos en este conjunto de información que nos permita pues brindar medios mucho más saludables para prevenir las complicaciones de lo que nos está afectando hoy en día. Agradezco nuevamente su atención y la invitación para estar el día de hoy con ustedes y les dejo mis redes sociales para cualquier duda o aclaración con el tema. Gracias.